Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara, perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy, miércoles de ceniza. Hemos interrumpido la semana octava del tiempo ordinario para dar paso, hermanos y hermanas, a el inicio de la Santa Cuaresma. Y este miércoles de ceniza, hermanos y hermanas, tenemos pues tal vez el modo establecido de parte de la Iglesia en estas lecturas para que nosotros tengamos la actitud correcta, tengamos la disposición correcta, tengamos la acogida de lo que la Iglesia nos sugiere, que no es otra cosa más que lo que Cristo quiere que hagamos, para entrar en estos 40 días de reflexión. 40 días que siempre los vemos aquí en el Evangelio que Dios te dirige, pues prácticamente como un tiempo de retiro. Vamos a aprovechar, hermanos y hermanas, este tiempo con el Evangelio meditado para tener acceso a ese tiempo que nos requiere la Iglesia y también nuestro Dios Padre del Cielo, para que nos recojamos un poco, para que examinemos la vida, para que hagamos las correcciones necesarias para no pues desviarnos. A veces el continuo ajetreo de la vida nos descarrila, hermanos y hermanas, caminando por un camino equivocado, nos alejamos más de Dios y comienzan los tropiezos en la fe, la debilidad en la fe, las sospechas y las dudas acerca hasta de la propia existencia de nuestro Dios. Hoy el Evangelio, hermanos y hermanas, siempre el miércoles de ceniza, es tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y luego 16 al 18. Y la Cuaresma, hermanos y hermanas, quisiera enfrentarla en este nuevo inicio de este año como una relación que tenemos que establecer con Dios acerca de algo muy serio. La Cuaresma no se trata tanto de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de reconocer lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios hace por mí y lo que Dios hará por mí. Y esto es bien crucial para lo que vamos a estar viendo durante toda la Cuaresma. Es necesario que yo vea que mi concentración, lo que estoy buscando yo con este ejercicio cuaresmal, es darme cuenta, hermanos y hermanas, de cuánto amor tiene Dios por mí. ¿Cuánta misericordia tiene Dios por mí? ¿Hacia dónde nos dirige la Cuaresma si no es a esos momentos difíciles en la vida de Cristo donde tuvo que experimentar, pues hermanos y hermanas, el rechazo, las falsas acusaciones, el abandono, la negación, la traición, esa pasión tan terrible y dolorosa, ese colgar de la cruz el Viernes Santo, derramando su sangre por todos nosotros? Eso es amor por parte de Dios, que no se reservó a su propio Hijo para darlo en favor de nuestra propia salvación. Y aunque no lo creamos, a mucha gente se les olvida por el camino ese gran detalle. Por eso a veces la Cuaresma ni se nota en la sociedad. Pues es que la sociedad
no se debe notar. ¿Dónde es que se tiene que notar que estamos en tiempo de reflexión, de meditación y en un tiempo propicio para nuestra salvación? Es en nosotros, hermanos y hermanas, es en cada uno de nosotros. Esa idea de que, pues, es que el mundo sigue su ajetreo, no viven la cuaresma como es, ya están planificando qué van a hacer de vacaciones en la Semana Santa. Pues, hermanos y hermanas, ese es el tono del mundo, esa es la mentalidad del mundo, ese es el estilo, la moda, el espíritu del mundo se mueve en eso. Pero ya para nosotros los bautizados, los cristianos, nos movemos, hermanos y hermanas, enfocados en otro tipo de actitud. Es la actitud de prevalecer en medio de una sociedad que va en contra de la existencia de nuestro Dios y de lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos, que nosotros seamos capaces como embajadores de Cristo, como dice Pablo, pues poniendo las cosas en orden y que, pues, hermanos y hermanas, vivamos esa cuaresma, ese acercamiento a Dios en nuestro ser y en nuestro espíritu. Por lo tanto, nos vamos a fijar en eso. No quiero que los olvide porque lo vamos a seguir durante los 40 días del tiempo de cuaresma. Vamos a enfocarnos en lo que Dios ha hecho por mí. Vamos a darle prioridad a todo cuanto Dios ha hecho por mí. Si yo no hago eso, lo que yo hago por Dios en el tiempo de cuaresma, que muchas veces se traduce en la práctica religiosa, en las obras de piedad, en muchas de estas cosas, hermanos y hermanas, no tendrá sentido porque entonces se va a desviar y lo que Cristo advierte es que entonces te estás promocionando a ti mismo, te estás engrandeciendo a ti mismo y estás buscando tu superioridad por no dar paso a reconocer primero, y ese es el orden, lo que Dios ha hecho por nosotros. La idea fuerza que nos va a gobernar, hermanos y hermanas, hoy miércoles de ceniza, es vivamos con más profundidad la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y fíjate que hemos puesto la palabra misericordia, vivirlo en el corazón y hondamente. Wow, hermanos y hermanas, eso tiene que motivarme. Wow, ¿qué ha hecho Dios por mí? Toda esa misericordia, toda esa compasión, toda esa comprensión de parte de Dios hacia nosotros, sus hijos, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Debo reconocerlo, debo de recibirlo, debo de experimentarlo. Y cuando yo empiezo a la práctica religiosa, cuando yo empiezo a demostrar y a proyectar que tengo fe, hermanos y hermanas, lo que le comunico al mundo es que soy una persona agradecida. ¿Por qué estás ayunando? ¿Por qué estás haciendo oración? ¿Por qué estás dando limosna? Bueno, porque he recibido de Dios su misericordia, he recibido su compasión y su comprensión, y al estar agradecido y experimentarla en mi vida, esta es la forma que debo de hacerlo. Esta invitación, hermanos y hermanas, está en las 3 lecturas de la palabra de Dios hoy, a que experimentemos del Padre misericordioso todo cuanto Él ha hecho por cada uno de nosotros. En el amor de Dios, en la misericordia de Dios por nosotros, Dios sigue siendo un Dios de posibilidades. Vamos a ver eso en la cuaresma, un Dios de posibilidades que nos da la oportunidad, hermanos y hermanas, de volver a comenzar nuestra vida. ¿Quieres un momento para arrancar de nuevo? Para que el pasado es perdonado por Dios y yo tenga la oportunidad de reconciliarme con Dios, de recibir su bendición. Este es el momento. Dios nos recuerda su palabra y nuestra iglesia es un Dios de posibilidades. O sea, que no nos deja varados donde estamos. Sintamos, hermanos y hermanas, que Dios sigue apostando a nosotros. Somos gran creación de parte de Dios. Dios sigue creyendo en nosotros. Eso me motiva a mí, hermanos y hermanas. Sigue apostando. ¿Qué quiere decir que apuesta y que cree en nosotros? Que aunque yo haya caído en el fango, aunque esté embarrado de fango, Dios me levanta. Dios entonces me va a sacar todo ese fango, toda esa suciedad, todo ese pecado que puede haber en mí. Me va a limpiar y me dice, yo no te quiero ahí. Sé dónde has caído. Pero como es Dios de posibilidades, apuesta y cree en nosotros, te quiere mover al próximo nivel, al nivel de hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que vamos a notar nosotros con todas las reflexiones del tiempo de cuaresma. Vamos a desandar en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, el camino que hemos recorrido, que no es camino que lleva a las cosas de Dios. Salgamos de esos caminos que están equivocados, hermanos y hermanas. Regresar al verdadero camino, o sea, es volver a comenzar. Y Jesús nos dirá en el propio Evangelio, no será fácil. No es fácil y Cristo lo sabe. Pero eso no significa que sea imposible.
En Cuaresma vamos a ver a un Cristo que cuando lo meditamos y lo reflexionamos, hermanos y hermanas, va a estar ahí, a nuestro lado. Él va a acompañarnos por el camino. Él se va a dedicar, ¿tú sabes a qué? A enseñarnos lo que Él quiere para que nos parezcamos a Él, porque el primer testimonio viene por parte de Él. Hermanos y hermanas, no abandona a Dios a sus hijos cuando les pide, salte de aquí y vente a este otro lado. En ese otro lado, Dios va a estar con nosotros. Ese es el camino, hermanos y hermanas, que Dios quiere que recorramos en esta Cuaresma. Nos va a indicar cómo se procede para volver a retornar a la casa del Padre, que eso es esencial, porque a veces sabemos para dónde vamos, pero no sabemos por dónde vamos. Y eso, hermanos y hermanas, lo tenemos que corregir todos nosotros. Seguir el corazón de Dios. Ponernos en la sintonía de vivir según el corazón de Dios. Estamos hablando de metas, hermanos y hermanas, de proyectos que tenemos en el tiempo de Cuaresma. Hoy nos tenemos que preguntar al comenzar la Cuaresma, ¿tenemos, hermanos y hermanas, tú y yo la apertura en el corazón para dar inicio hoy a la Cuaresma? Y si no nos hemos preparado todavía, pues tenemos hasta el sábado. 4 días que son dentro de la Cuaresma de preparación, de poner las cosas en su sitio, metas, proyectos, mi calendario, lo que voy a hacer, cómo me voy a recoger, cómo voy a hacer estrategias para tener la prioridad para las cosas de Dios. Por lo tanto, busquemos tener la apertura del corazón para esto. Busquemos también tener y preguntarnos si yo tengo la actitud de una vida conforme a los procederes del Señor, o sea, conforme a lo que Dios quiere en mi vida, conforme a las exigencias de Cristo, conforme a lo que el Evangelio todos los días me dice acerca de mi propia salvación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy miércoles de ceniza, ¿cómo podemos utilizar bien este tiempo? Piensa en un momento en eso. ¿Cómo puedo yo utilizar bien este tiempo de la Cuaresma? Y así y a la misma vez, hermanos y hermanas, entender lo que señala la palabra de Dios hoy. Hoy señala la palabra de Dios 3 prácticas religiosas que son sobresaltadas en este tiempo, pero es de vocación cristiana y todos las tenemos que tener siempre en la vida como cristianos, ¿no? La limosna, el ayuno y la oración. ¿Entiendo yo correctamente eso? Esas son obras que yo realizo. Eso es lo que yo le ofrezco a Dios. Y lo que hemos dicho desde el principio que queremos en la Cuaresma es que yo no piense que de alguna forma con la limosna, con la oración y el ayuno, pues entonces yo estoy devolviéndole a Dios de alguna forma lo que me ha hecho, pero sin ver el peso grande que tiene la gran obra de Dios. No es tanto cuánto le podemos dar a Dios de parte nuestra. No es tanto lo que yo puedo hacer por Dios. El peso más grande es reconocer en todo eso que ese es el resultado de cuando yo soy capaz de entender todo cuanto Dios ha hecho por mí, todo su amor y toda su misericordia. Es repetitivo, pero lo necesitamos porque eso se está perdiendo, hermanos y hermanas, se está perdiendo en la práctica religiosa, se está perdiendo en la vocación cristiana, se está perdiendo en la llamada por parte de Dios a nuestra propia conversión y nuestra propia salvación. Y ciertamente pues la palabra enfatiza eso, hermanos y hermanas, compartir nuestros bienes con los pobres, eso es dar limosna, vivir en contacto con nuestro Dios y Creador a diariamente es la oración, porque hombres y mujeres de Dios que tienen vocación cristiana son hombres y mujeres de oración. Y saber controlar, hermanos y hermanas, nuestro ímpetu y nuestros deseos mundanos, controlarlos. El ayuno es una buena práctica para yo controlarme a mí mismo, para yo tener las cosas en su justa perspectiva en mi vida. El versículo 1 de hoy, hermanos y hermanas, estratégicamente es el que abre las compuertas para que tú entiendas lo que significa el estilo en que se vive la Cuaresma, el modo que se tiene que hacer la Cuaresma, la forma de operar dentro de la Cuaresma. Ese versículo 1 es importante porque, en resumen, el versículo 1 de hoy del Evangelio lo que quiere decirnos es cómo conseguir el lugar donde Dios nos quiere. Ponte eso como una meta en esta Cuaresma.
Estoy buscando el lugar donde Cristo, donde Dios me quiere. Eso, hermanos, se encuentra a través de la palabra de Dios. Claro que sí, a través de la Eucaristía, a través de la vida sacramental, a través también de la práctica religiosa. No se encuentran en elogio. Eso es lo que dice Cristo hoy, ¿verdad? No busques el elogio para tú encontrar el lugar donde quiere Dios. Dios no nos quiere un lugar superior a los demás, de elogio, hermanos y hermanas. Eso no es lo que está buscando Cristo para todos nosotros. Ninguno de nosotros puede utilizar la piedad, hermanos y hermanas, el ayuno y la oración, pues para nuestra propia promoción, para predicarnos a nosotros mismos. Es saber construir nuestra seguridad, hermanos y hermanas, de que somos salvos en el corazón. Desde mi corazón es que yo entiendo la salvación de Cristo. Se construye no con actos externos, actos de promoción de mi persona, para que me vean, que es lo que señala Cristo, para el espectáculo, para que los demás se den cuenta y puedan decir, wow, esta persona sí que está entregada. Es el corazón. ¿Y quién ve el interior? ¿Quién ve el alma? ¿Quién ve el espíritu sino Dios, que es el que lo sabe todo? Y si se construye desde dentro, hermanos y hermanas, lo que tenemos que ver es que la palabra de Dios nos llama a tener cuidado con lo que yo puedo hacer por Dios, porque nos podemos confundir. Es importante ver lo que Dios ha hecho por nosotros siempre. Esa es la clave para entender las prácticas de piedad. Cristo las va señalando una tras otra, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios hoy. El versículo 2, ¿de qué trata? De cómo no hacer limosna. Y Cristo lo que está diciendo en ese versículo 2 es que no sea de un modo vistoso. No busques ser visto por nadie. No te promuevas a ti mismo. No busques la aclamación de los demás. No podemos presentarnos, hermanos y hermanas, ante la sociedad por nuestra obra de caridad y nuestro compartir nuestros bienes como que me reconozcan como un gran contribuidor, como un gran benefactor en mi comunidad cristiana. No, eso no es lo que buscamos ninguno de nosotros. Por eso Cristo es enfático en señalarlo. Ya el versículo 3 y 4 entonces nos dice cómo se hace correctamente la limosna. Cristo lo que quiere, en lo que dice en ese versículo, es que perdamos la sensación de estar haciendo algo bueno. Que uno pierda la sensación de que está haciendo algo bueno, como que no me doy cuenta, es mi segunda naturaleza. Lo hago constantemente. Sale espontáneo, no es improvisado. ¿Por qué? Porque soy bautizado y soy cristiano. Eso es lo que busca Cristo. Que no sea calculado. El martes que yo hago caridad. Me estás invitando el miércoles yo no hago caridad. El jueves hay algo de caridad. No, yo no, los jueves no, es los martes. No seamos calculadores en ese sentido. En la parábola del juicio final, cuando Cristo está hablando de los salvos y de los santos y los buenos y los que practicaron las cosas como Dios manda, desde el fondo de su corazón se admiraron, se sorprendieron de que ellos hicieron lo correcto. Pero cuando te vimos encarcelado y te fuimos a ver sin vivienda y te dimos casa, con hambre y te dimos comida, con sed y te dimos agua, cada vez que lo hiciste por uno de estos lo hiciste por mí, ni se dieron cuenta. Eso es perder la sensación. O sea, está tan dentro de mí, hermanos y hermanas, que yo no me doy cuenta desde que por la mañana y por la noche, en un día, si hay algo que yo puedo hacer por el prójimo, lo estoy haciendo sin calcular si es el tiempo apropiado, la hora, el momento, si es de tarde, si es de noche, lo que sea. De lo contrario, si no lo hago así como Jesucristo lo establece en esos versículos 3 y 4, ¿sabe lo que estoy buscando? Que Dios me recompense y que los hombres me admiren. Ese es el fallo. Eso sería lo que yo estoy buscando. ¿Podemos nosotros, hermanos y hermanas, ser gente buena aunque no haya una recompensa por parte de Dios? ¿O acaso estamos haciendo el bien porque estamos esperando el premio y la recompensa? ¿Podemos nosotros evitar el pecado y no estar dentro de las cosas malas? Si no apareciera pues que el que obra mal puede perder su vida y llegar al infierno. Si no existiera esa advertencia de que hay un infierno para lo malo, ¿podría yo evitar lo malo? Eso es lo que Cristo quiere, hermanos y hermanas. Aunque no haya recompensa por hacer el bien,
aunque no exista la consecuencia del infierno por estar haciendo el mal, yo debo ser una persona buena, evitar el mal. ¿Por qué? Porque Dios me ha salvado, porque Cristo dio su vida por mí. Eso es lo que tenemos que enfatizar durante el tiempo de Cuaresma. Ya el versículo 5 nos recuerda cómo no se debe orar. Y Cristo lo que señala ahí es, hermanos y hermanas, uno no puede orar haciéndose ver por todos o con el fin de ser considerados por los demás que yo soy una persona piadosa, ¿no? Asumiendo posturas extravagantes para llamar la atención de los demás. En el tiempo de Cristo, primer siglo, se daban una serie de cosas, hermanos y hermanas, que Cristo señala que son como exageradas, extravagantes, pues la gente las hacía, pero no era para agradar a Dios, no recordaban lo que Dios había hecho por ellos, era porque estaban promoviéndose a ellos mismos para ser admirados por los demás, como que esta persona es moralmente correcta, está haciendo las cosas perfectamente como Dios quiere, tiene la gracia de Dios. Cuidado, es lo que advierte nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6, Jesucristo entonces corrige. ¿Cómo debemos orar? Pues debemos orar en secreto, dice Jesucristo el Señor. Debemos orar delante de Dios Padre y no delante de los hombres, donde nadie nos ve, donde nadie nos aprecie que estamos orando, donde los demás hermanos y hermanas incluso lleguen a concluir, hermanos y hermanas, que parece ser que ese hombre no reza. Parece ser que esa persona, esa mujer, no reza. Fíjate cuál es la sintonía a la que nos lleva nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que Jesucristo oraba de madrugada, en la noche, a solas, en presencia de Dios Padre. De hecho, mucha gente, como no estaba con Cristo cuando Él oraba, llegaron a pensar, este hombre no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no buscaba el show, el espectáculo, el ser visto, el ser elogiado por la gente. Evitó en muchos momentos que lo exaltaran en una forma humana, que lo reconocieran, que lo distinguieran, ¿verdad? Por las cosas que hacía. No, Cristo, todo el énfasis era en agradar al Padre, en cumplir la voluntad de Dios. Vamos a correr ese riesgo, hermanos y hermanas. Habrá gente que hasta sospeche de si nosotros somos verdaderamente religiosos, si oramos, si ayunamos, si damos limosna. ¿Por qué? Porque es en secreto delante del Padre. Mal de ellos porque están juzgando, mal de ellos porque están buscando ver para creer. De hecho, el único que ve en nuestro interior es Dios Padre del cielo. Cristo tenía la conciencia en paz, Cristo tenía la conciencia limpia, porque Cristo no hacía las cosas para callar las voces de la multitud, el qué dirán, el chisme y el bochinche, los rumores y las conclusiones falsas de que Él no era enviado de Dios, de que Él no venía de Dios. Eso, hermanos y hermanas, poco le importaba a Cristo nuestro Señor. Lo que le importaba era que Dios supiera lo que Él estaba haciendo y que otros fueran capaces de ver su estilo y su modo de vivir, su espiritualidad, su religiosidad, la forma en que cumplía la voluntad de Dios, en esa forma tan secreta que señala Cristo hoy. Al tener Cristo, hermanos y hermanas, la conciencia en paz, ¿sabe lo que esto significaba para Cristo? Tener la certeza de que Dios lo acogía en lo que Él hacía como Dios Padre. Eso era lo que veía Jesucristo, de que Él todo cuanto hacía por Dios, a partir de lo que lo hacía, no era que estaba buscando una satisfacción en el hecho de que otros lo apreciaran como una persona pía que reza. Esa no era la intención y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, y así tiene que ser para cada uno de nosotros. Ya, hermanos y hermanas, en los versículos finales, versículo 16, aparece cómo no ayunar. Están equivocados en lo que reconoce Jesucristo. No está como una fotografía de lo que hacían en el ayuno en aquel tiempo. Se desfiguraban el rostro. Qué extravagantes, ¿verdad? No se lavaban la cara, usaban vestidos rotos para que la gente los viera. Incluso hasta no se peinaban, hermanos y hermanas, para que todos los vieran y fueran capaces de pensar que ahora este hombre sí que ayuna en un modo perfecto delante de Dios. Ya en los versículos 17 y 18 Jesucristo establece el verdadero ayuno y cómo se debe de proyectar el ayuno. Que nadie se dé cuenta, dice Jesucristo. La mejor cara, porque se trata no de agradar a los hombres, de no agradar a los otros hermanos y hermanas, sino de que
de ver lo que Dios ha hecho por mí. Es una gratitud, es una acogida que yo tengo de lo que Dios ha hecho por mí. La Cuaresma, hermanos y hermanas, no se puede ir en actos de piedad nada más que sean para ser vistos por los demás, lo que yo hago, sino hemos dicho ya, hermanos y hermanas, se trata de que la gente vea si en algo tienen que notar de mí, que yo estoy bien agradecido por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces con esto tenemos que tener mucho cuidado. El Vía Crucis, el retiro de Cuaresma, las obras de piedad, ese ayuno, esa limosna, esa oración que practicamos en el tiempo de Cuaresma. Hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado con eso. Nada de eso supera el sacrificio de Cristo en la cruz. Nada de cuanto yo pueda hacer supera lo que Cristo ha hecho por mí el Viernes Santo, que eso es central en el tiempo de Cuaresma. Si yo creo que me voy a salvar porque recé un Vía Crucis, hermanos y hermanas, ten mucho cuidado. O porque oré, me voy a salvar. No, lo que nos salva es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Si yo no reconozco que eso fue lo que Dios hizo por mí y lo dejo aparte y creo que lo que yo estoy haciendo ahora con este arrodillarme, ir de rodillas recorriendo las 14 estaciones del Vía Crucis, eso me va a salvar, tú estás en el camino equivocado. Hermanos y hermanas, porque ese sacrificio a donde me tiene que llevar es a reconocer que te lo ofrezco por lo que tú has hecho por mí, no por lo que yo estoy haciendo por ti, es por lo que tú has hecho por mí. Estemos claros en eso. Así las cosas, hermanos y hermanas, este evangelio lo que nos recuerda en el tiempo de Cuaresma y al establecer el modo en que hacemos las cosas y la actitud, lo que nos dice es que las obras de piedad de la Cuaresma no son, hermanos y hermanas, como un dinero con el que yo compro a Dios y compro el favor de Dios. No lo veas así. Es todo lo contrario, que esa forma de yo llevar a cabo mi obra de piedad, mi religiosidad, es porque es una respuesta mía a mi Dios del cielo por el amor que me ha dado, que yo he recibido y lo he experimentado. Así que es una bendición. Enfoquemos la Cuaresma en ese tono, hermanos y hermanas. Es preciso. Vamos a enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros primero, y de ahí, cuando yo experimento eso, lo acojo en mi vida, lo proyecto a través de mis obras de piedad, que no son otra cosa que para glorificar al Dios del cielo. No quiero irme hoy, hermanos y hermanas, sin tocar la primera y la segunda lectura por encima. ¿Por qué las vamos a tocar? Son importantes la primera y la segunda lectura de hoy, porque ellas nos dan ejemplos de lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos a fijarnos primero en esta Cuaresma y arrancar con lo que Dios ha hecho por mí. En el libro de Joel, hermanos y hermanas, que tenemos hoy en primera lectura, capítulo 2, versículo 12 al 18, establece Joel lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo menos en los versículos 12 y 13. Dice Yahvé: vuelvan a mí con todo corazón. Desde acá adentro, hermanos y hermanas, con ayuno. Ya hemos visto cómo se hace el ayuno correctamente, con llantos y con lamentos. Eso es el corazón contrito y humillado en el tiempo de Cuaresma para buscar el perdón de mis pecados y que Dios me dé la oportunidad de continuar. Eso lo vamos a ver hoy en el Salmo 50, que es el Salmo de la misericordia. He pecado, Señor, contra ti. Y por lo tanto sigue diciendo Joel: rasguen su corazón y no sus vestidos. Esto no es superficial, esto es de adentro. Esto no es un cambio de vestido, esto es una metamorfosis, hermanos y hermanas. Esto es cambiar nuestro interior y vuélvanse a su Dios, a Yahvé. O sea, conviértanse, porque Él es bondadoso, lo que Dios ha hecho por mí. Él es compasivo, lo que Dios ha hecho por mí. Le cuesta enojarse, o sea, lento a la cólera y rico en piedad, y grande es su misericordia. Eso es lo que Dios ha hecho por mí. Envía la desgracia. Bueno, a veces nos corrige en el camino, porque si seguimos nos perdemos, pero luego perdona. Es capaz de perdonar. ¿Ves qué bendición tenemos en esa primera lectura de hoy? Más de lo que estamos diciendo, o sea, fijarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo, hermanos y hermanas, en la segunda lectura del día de hoy, tomada de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, y se mueve hasta el capítulo 6,
versículo 2, dice lo siguiente: en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Escucha eso bien, esa es la llamada de Cuaresma. Déjate reconciliar con Dios. No sigas negando que no necesitas de Dios. Déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. Nuevamente, lo que Dios ha hecho por mí es lo que tenemos que enfatizar, para que así nosotros participáramos en Él de la justicia y la perfección de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Y luego dice ya en el capítulo 6, hermanos y hermanas, les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Otras versiones dicen: no eches en sacos rotos la gracia de Dios. O sea, ¿cómo yo puedo olvidarme del favor y el amor que Dios ha tenido en mí? Es como dicen: entra por un oído, sale por el otro. No lo eches en un saco roto. Entró y salió, ni me di cuenta, ni lo acogí, ni lo experimenté, ni lo viví, ni lo aprecié, ni le di gracias a Dios. Es imposible. Por eso dice él que es totalmente inútil. Y luego cita a Isaías, hermanos y hermanas, capítulo 49, 8. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché. Lo que Dios ha hecho por mí. Dios me escucha, me ha escuchado y me escuchará. En el día de la salvación te ayudé. Viene nuestro auxilio. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que Dios hace por nosotros. Este es el momento favorable. Gloria a Dios por la Cuaresma. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Reconocer el sacrificio de Cristo es ser salvos en su nombre. ¡Qué bendición! Así que, hermanos y hermanas, arrancamos en este tiempo de bendición y de salvación, la Cuaresma, 40 días. Únete a nosotros en este retiro diario que vamos a tener para poder entender, hermanos y hermanas, interiorizar todo cuanto Dios ha hecho por nosotros. Si nos vamos en oración junto al Salmo que nos propone la Iglesia, el Salmo 50, la misericordia de Dios cuando hemos fallado delante de Él y delante del prójimo. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hermanos y hermanas, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito. Vas a tener un tiempo bonito en el nombre de Dios. Sobre todo, bendecido. Nos vemos mañana.